El homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia debía ser un acto solemne, pero terminó convertido en un escenario de indignación y rabia contenida. Las cámaras captaron cómo Felipe y Leticia llegaban al Museo de las Ciencias entre aplausos contenidos y gritos de enfado hacia el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. El sonido de los abucheos retumbó incluso antes de que comenzara el acto, marcando un ambiente cargado de reproches y desconfianza. Los familiares de las víctimas, que llevaban un año esperando este reconocimiento, no pudieron contener la emoción ni la furia. Mientras Pedro Sánchez saludaba a las autoridades, los insultos hacia Mazón se multiplicaban. Asesino, rata, nos has quitado la vida. Los asistentes querían ser escuchados, y aunque la Casa Real intentó mantener el protocolo, el descontento ya era imposible de disimular. Leticia y Felipe intentaron mantener la compostura, pero los gestos lo decían todo. Ella, visiblemente afectada, tuvo que ser sostenida por el propio rey en más de una ocasión. Era evidente que el dolor, la tensión política y el malestar ciudadano estaban rompiendo la frialdad habitual de estos eventos oficiales. El contraste entre la solemnidad del acto y la crudeza de las voces en la calle dejaba claro que aquel homenaje no sería recordado por su calma. Quédate hasta el final, porque verás cómo el tono del acto cambió por completo cuando Leticia rompió el protocolo, y cómo un gesto suyo terminó por dividir opiniones incluso dentro del propio palacio. Suscríbete si crees que la Casa Real ya no puede esconder las grietas que se abren en cada aparición pública. Dentro del Museo de las Ciencias, el silencio pesaba más que las palabras. Felipe y Leticia se reunieron con 6 familias en representación de todas las víctimas de la Dana, escuchando los relatos de un año de pérdida, abandono y dolor. La reina, con el rostro contraído, se mostró visiblemente emocionada. Quienes estuvieron presentes aseguran que en más de un momento se le humedecieron los ojos. Felipe, solemne y contenido, trataba de mantener el equilibrio entre la empatía y la imagen institucional. Pero la tensión en el ambiente era evidente. Los gritos de fuera aún resonaban en la mente de muchos asistentes. Leticia se aferraba al protocolo, aunque su cuerpo la traicionaba. Un leve temblor, una mirada al suelo y un gesto con la mano hacia Felipe bastaron para revelar su estado. Cuando comenzó el acto, las cámaras captaron los rostros serios de los reyes. Nada de sonrisas diplomáticas, nada de gestos estudiados. Solo miradas perdidas entre los nombres de las víctimas y una sensación compartida de impotencia. Y mientras tanto, fuera, la indignación seguía viva. La entrada de Mazón al recinto volvió a despertar los abucheos más sonoros del día. «Cobarde, asesino, ríete de nosotros», gritaban varias personas entre lágrimas. Fue en ese instante cuando la diferencia entre el dolor ciudadano y la frialdad institucional se volvió insostenible. Los aplausos se mezclaban con insultos, las cámaras se movían nerviosas y la solemnidad se quebraba. A partir de ahí, todo el homenaje se desarrolló bajo una tensión que ni Felipe ni Leticia lograron disimular. Las cámaras mostraron rostros serios, manos entrelazadas y silencios que lo decían todo. La monarquía, por un momento, dejó de parecer intocable. El acto avanzaba con una mezcla incómoda de respeto y rabia. Felipe VI tomó la palabra mientras el silencio se extendía por el Museo de las Ciencias. Su discurso, cargado de solemnidad, recordaba a las 237 víctimas de la tragedia. Pero entre los asistentes, muchos seguían con la mirada fija en Mazón, incapaces de aceptar su presencia en el homenaje. El rey habló de memoria, dolor y unión. Sin embargo, el público no lograba contener la tensión. Algunos familiares de las víctimas lloraban desconsolados, otros murmuraban entre dientes su descontento. Y en medio de todo, Leticia permanecía con los ojos vidriosos, mirando al suelo, intentando sostener la compostura. Cuando se mencionaron los nombres de las víctimas, un temblor recorrió la sala. Leticia se llevó la mano al pecho, visiblemente afectada, mientras Felipe le tocaba el brazo para tranquilizarla. Era el único gesto humano en un acto dominado por la rigidez del protocolo. La reina no pudo ocultar su tristeza, ni tampoco su rabia. Fuera, los gritos seguían sonando. «Nos habéis olvidado, no queremos políticos aquí», se escuchaba desde la explanada. El sonido se colaba por las puertas, recordando a todos que el dolor aún seguía vivo. Y aunque Felipe intentó continuar su discurso con serenidad, su voz por momentos se quebró. Las cámaras captaron la escena más humana de la jornada, Leticia inclinando la cabeza, intentando contener las lágrimas. Felipe la miró un instante, con esa mezcla de preocupación y de ver que solo los años en el trono pueden enseñar. No hubo palabras entre ellos, solo una mirada que lo dijo todo. El país estaba mirando, y la fragilidad de la monarquía también se veía reflejada en esa imagen. Cuando el acto parecía recobrar cierta calma, la entrada de Carlos Mazón volvió a encender la indignación. Los micrófonos no lograron disimular los insultos que llenaron la plaza. «Cobarde, asesino, ríete de nosotros». El gobernador caminaba flanqueado por escoltas, con la mirada baja, mientras el murmullo crecía hasta convertirse en un estruendo. A su lado, Pedro Sánchez intentaba mantener la compostura, pero el ambiente era insoportable. Los gritos no eran simples protestas,
eran descargas de un dolor que seguía abierto. Familiares con camisetas de ni olvido ni perdono señalaban a Mazón, mientras los reyes entraban en silencio, evitando cruzar miradas. Por unos segundos, la solemnidad se rompió por completo. El acto se convirtió en una demostración de desconfianza hacia las instituciones. Leticia observaba la escena con gesto serio. No era la reina distante que suele aparecer en los actos oficiales, sino una mujer visiblemente afectada por lo que estaba presenciando. Felipe, en cambio, trataba de mantener la dignidad del cargo, saludando con breves inclinaciones de cabeza. Pero hasta él parecía consciente de que aquello se había escapado de control. En los pasillos, se comenta que Leticia llegó a detenerse un momento, incapaz de seguir caminando. Felipe tuvo que sujetarla discretamente por el brazo, susurrándole unas palabras que las cámaras no captaron. Ella respiró hondo y siguió adelante, sin mirar atrás. Era el reflejo de una tensión que ya no se podía esconder. Mientras tanto, Mazón abandonaba el recinto protegido por su seguridad. Los asistentes lo vieron marcharse entre abucheos, y las cámaras lo mostraron desapareciendo entre escoltas. El contraste era evidente. Los reyes se quedaban a consolar, mientras los políticos huían. Y en ese momento, las caras largas de Felipe y Leticia lo decían todo. El silencio volvió a imponerse cuando Felipe VI regresó al atril. Las palabras del monarca fueron suaves, pero el eco de los gritos aún flotaba en el aire. Porque cada nombre, cada historia, cada persona forma parte de una memoria que nos pertenece a todos, dijo con la voz entrecortada. Y por primera vez en mucho tiempo, el discurso del rey no sonó institucional, sino humano. Leticia, a su lado, escuchaba con los ojos húmedos. Cada frase parecía golpearle más fuerte que la anterior. Cuando Felipe habló de transformar el dolor en unión, ella asintió levemente, sin apartar la vista del suelo. La reina estaba conmovida, pero también agotada, como si cargara el peso de todo lo que se calla en público. Después del discurso, llegó la ofrenda floral. Felipe y Leticia depositaron una corona de flores blancas en honor a las 237 víctimas de la Dana. Las cámaras captaron a una mujer que se acercó llorando para abrazar a Leticia, mientras le susurraba algo al oído. Ella la tomó de las manos y se detuvo el tiempo que fue necesario. No había protocolo posible frente a aquel dolor. Entre los asistentes se escuchaba el llanto contenido. Una canción, el Cant dels Ocels, llenó el salón mientras la orquesta de RTVE acompañaba el momento. Felipe observaba a los familiares en silencio, y Leticia, casi sin moverse, intentaba mantener la compostura. Era un homenaje sobrio, pero profundamente tenso. El contraste era inevitable. Dentro, los gestos de respeto; fuera, la rabia de los olvidados. Las autoridades se movían con cautela, los aplausos eran breves y medidos. Y en medio de todo, los reyes se convirtieron por un momento en testigos mudos de una tragedia que nunca debió repetirse. La emoción de Leticia fue real, pero también el mensaje implícito. Incluso en el luto, la institución debía resistir. A la salida del acto, el ambiente se volvió irrespirable. Carlos Mazón intentó abandonar el recinto entre una mezcla de aplausos aislados y gritos que volvían a resonar con rabia. «No te queremos aquí», gritaban algunos familiares de las víctimas. Las cámaras mostraban su rostro tenso, protegido por escoltas que lo escoltaban con evidente nerviosismo. Pedro Sánchez, más discreto, se despidió sin detenerse, consciente de que el momento era demasiado delicado para gestos políticos. Pero el daño ya estaba hecho. El homenaje había terminado convertido en un espejo del descontento social. El murmullo crecía, los rostros de dolor se mezclaban con la indignación, y el protocolo se desmoronaba frente a las emociones desbordadas. El respeto se había roto, y ni el himno ni los discursos podían recomponerlo. Dentro, Leticia observaba la escena desde una distancia prudente. Su expresión lo decía todo. Había tristeza, pero también impotencia. Felipe, más contenido, se limitó a escuchar, con las manos cruzadas y la mirada fija en el suelo. Era evidente que lo ocurrido había desbordado incluso el guión más medido de Zarzuela. Cuando los reyes salieron finalmente del recinto, el silencio volvió por unos segundos. La multitud, agotada emocionalmente, los observó en silencio. Leticia avanzó despacio, evitando el contacto visual, mientras Felipe saludaba con un gesto de respeto. Los flashes captaron ese instante, una reina enlutada por dentro, un rey consciente de que la distancia entre el trono y la calle es cada vez más visible. El sonido de la lluvia acompañó su partida, y las cámaras se centraron en los rostros del público. Algunos lloraban, otros simplemente miraban en silencio, sin saber si aplaudir o quedarse quietos. En ese contraste, la solemnidad institucional y el dolor ciudadano, quedó suspendido el final del día. Un acto de homenaje que, sin quererlo, volvió a mostrar la fractura emocional de un país entero. Horas después, las imágenes del homenaje ya daban la vuelta al país. Los informativos repetían una y otra vez los abucheos, los planos de Mazón escoltado, las lágrimas de Leticia. Y entre los comentarios, una idea comenzaba a extenderse. Los reyes habían vuelto a quedar atrapados en medio de una crisis que no era suya, pero que los afectaba de lleno. El acto, pensado para unir, había terminado exponiendo las grietas entre las instituciones y la gente. En Zarzuela,
El silencio era absoluto. Ni una palabra filtrada, ni un gesto fuera de lugar. Solo las imágenes bastaban para entender que algo se había roto. Leticia, según quienes la vieron al final del día, se mostró abatida, consciente de que su imagen pública volvería a ser diseccionada al detalle. Si lloró demasiado, si mostró demasiado, si simplemente fue humana. Felipe, por su parte, mantuvo el gesto firme, pero la tensión era evidente. Su discurso había sido impecable, pero el eco de los insultos a Mazón ensombreció todo el mensaje. La Casa Real había cumplido con el protocolo, sí, pero la calle había dictado su propio veredicto. Y en ese contraste, entre la solemnidad del rey y la crudeza del pueblo, se forjó una escena que ya forma parte de la memoria política y emocional de este país. Las tertulias del día siguiente no hablaron de los discursos, ni de las flores, ni siquiera de la música. Solo de las caras largas, de la incomodidad, de ese instante en que Leticia tuvo que detenerse porque el dolor la sobrepasaba. Un momento que algunos vieron como un signo de empatía, y otros, como una grieta en el blindaje institucional. Lo cierto es que, por unas horas, la monarquía pareció frágil, cercana y distante a la vez. El homenaje terminó, pero la sensación quedó suspendida. Las víctimas se marcharon con el consuelo justo, los políticos, con la presión creciente, y los reyes, con la carga invisible de representar lo irreparable. La Dana fue una tragedia natural, pero lo de ayer fue una tormenta humana. Y entre tanto dolor, una pregunta flotó en el aire, incómoda y necesaria. ¿Puede la monarquía seguir siendo el rostro del consuelo cuando el pueblo ya no cree en sus abrazos?